Hola, ¿cómo están? Ustedes saben que los griegos lo más importante que hicieron fue detenerse a pensar. Y de pronto, cuando pensaron, entraron en lo que se llama la contemplación. Tratar de definir qué era la vida, cuáles eran las circunstancias que modificaban la cosa diaria. Y esencialmente le aportaron al mundo la reflexión, el pensamiento. Y el mundo encontró una explicación, la filosofía griega. Pero también los filósofos encontraban la manera de explicar cómo se podía sustentar la vida, cómo se podía lograr la manera de mantener al ser humano en la tierra. Y eso es, más allá de la filosofía, un principio económico. Y tengo que hacer esto para poder explicar al que está mirando que es profeso juntamos un economista y un filósofo, un estudioso de la economía y un estudioso de la filosofía, porque aunque parezcan cosas contrapuestas, todo tiene que ver con todo. Y en la filosofía nada se descarta, porque todo tiene que ver con todo. Y el hombre se detiene a pensar. Y cuando piensa, construye en el pensamiento su política analítica. Y en la matemática, en la economía, si no hay análisis, no se llega a una ecuación. Fíjense en cómo todo tiene que ver en la coincidencia. En definitiva, ¿qué es? El hombre reflexivo y pensando. Preséntense, por favor. Bueno, mi nombre es Luis Ángel Dib, soy profesor de filosofía, he enseñado en secundario, en profesorados, soy militante peronista y soy en este momento secretario de Adoctrinamiento y Formación. Si es peronista, levante el tono y póngase a gritar, compañero. Ah, tengo que levantar el tono, bueno, perfecto. Sí, por favor. Sí, mi nombre es Carlos Ríos, soy profesor de matemática y me he especializado en el tema económico. Bueno, soy de Rosario. ¿Por qué juntamos a estos dos puntas que parecen diferentes? Porque es lo mismo. Porque el principio de la filosofía es encontrar el motivo de la vida misma. ¿Por qué estamos? ¿Por qué somos? ¿Qué hacemos? Y el motivo de la economía es decir, cómo se hace para vivir, para ser. Fíjense cómo se coinciden en cosas que parecen tan absurdas y enfrentadas. Perón solía leer mucho y le gustaba incluso afirmar como Descartes. Muchas cosas las afirmó desde el punto de vista filosófico como Descartes. Y también Perón hablaba de la economía de la forma más simple que yo escuché a alguien explicarla. Era muy fácil entender el pensamiento de Perón cuando decía que la economía funciona cuando el hombre consigue tener trabajo y ese trabajo genera bienes y evoluciona la sociedad en función a esa economía. Bueno, todo eso tenía una explicación filosófica. Era economía, pero explicación filosófica. ¿Por qué está el hombre en la Tierra? ¿Por qué llegamos a la Tierra? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos? Y el pensamiento reflexivo nos lleva a los griegos, inexorablemente, pero la matemática también nos lleva a los griegos. Seguro. Entonces, todo parece que pasó ahí. Todo parece que nació en Grecia. Así que pónganse de acuerdo y hablen un poco del aporte de los griegos. No, me parece que todos somos griegos, en definitiva. Había un autor que decía esto, ¿no? Somos griegos, porque todo nació ahí, ¿no? En esos incluso pocos años tampoco, ¿no? Donde, levante la voz, compañero. Donde surgió la polis griega, ¿no? Y en el caso de Perón, ¿no? Perón, cuando inaugura esa conferencia en el Congreso Internacional de Filosofía del año 49, él dice, me empecé a interesar por la filosofía porque me enteré que Alejandro Magno, uno de los grandes generales de toda la historia, tenía como preceptor, como maestro, a uno de los grandes filósofos, que era Aristóteles, ¿no? Que ahí arranca con la comunidad organizada. Con la comunidad organizada, ¿no? Estamos hablando de cosas que se juntan. Porque ¿cómo hace el ser humano para vivir en un sistema donde, de alguna forma, todos, no importa si es
del Estado o si es privado, todo gira en torno a los números y a una simetría de cuánto tenés, cuánto valés, qué compras o qué hacer desde que se inventó el dinero para evitar el trueque. Este momento económico, ¿cómo hacemos para juzgarlo? ¿Qué es lo que nos pasa en el mundo y en la Argentina, ¿no? Bien. Primero hay que, para hablar sobre el problema argentino, me parece a mí, También levanten toda la voz porque hay griten que como si tener estuvieran en en una unidad cuenta, básica. bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué tipo de país tenemos? Eso es fundamental. Y elaborar en relación a esa realidad concreta un diagnóstico correcto. Porque si no entendemos el problema, menos vamos a poder abordar qué terapia, qué hace falta para dar vuelta a esa situación. O sea que es un popular. sistema filosófico. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos? Por ¿Dónde supuesto. vamos? Entonces decía que esta política económica que lleva adelante Milei ha profundizado los problemas más graves que tiene la Argentina. ¿Y qué son? En primer lugar, la dependencia respecto del imperialismo. Y en segundo lugar, el reinado todopoderoso del latifundio en el campo. Esos son los grandes problemas. ¿Y qué ha generado esta política? Ha generado que hay un club, yo le llamo el club de los parásitos económicos, que son tres básicamente. A ver, antes de entrar en esa disquisición, la pregunta es, cuando Ortega y Gasset define el hombre y sus circunstancias, se estaba metiendo en la filosofía indirectamente diciéndole, bueno, que lo expliquen aquellos que pueden explicarlo. ¿Se puede explicar filosóficamente este momento del mundo y de la Argentina? No, mira, es un momento bastante complicado que cuesta leerlo, ¿no? Porque está en constante cambio, incluso ya hablamos mucho de inteligencia artificial, lo que está cambiando la vida de la sociedad, la forma de relacionarse, que ya lo habían cambiado las redes sociales. Entonces, estamos ante un mundo de muchas incertidumbres, donde cuesta mucho leer el tiempo y ver lo que se viene, ¿no? En este sentido, cuando Perón dice la comunidad organizada, está ante un mundo también con muchas incertidumbres. La guerra mundial, el holocausto dejó un tembladeral tremendo, la pérdida de sentido de la vida, la pérdida de sentido incluso trascendente, la idea de Dios. Y entonces él dice, bueno, vamos a partir de algunas certezas de cómo queremos vivir, cómo tenemos que vivir y cómo nos podemos realizar en una comunidad, ¿no? Y es ahí que Perón incluso lo dice, ante tantas incertidumbres tengo certezas. Cuando Perón Sí. aparece en la política argentina, lo esencial es que se detiene a pensar. Creo que el gran ejemplo de Perón es, primero piensa y ahí planifica. El plan trienal es la última planificación, pero hubo dos planes quinquenales antes, hubo un consejo de posguerra previo, es decir, nunca improvisó. Entonces, en la economía, no improvisar es importante. Por supuesto. En la filosofía, no improvisar es aburrido. No, Porque claro. es la búsqueda constante y permanente de la verdad absoluta, porque Pero- los griegos dijeron que la querían encontrar. Pero vos dijiste, disculpa que te interrumpa, Miguel, ¿no? Nombraste a Descartes, ¿no? Un filósofo que Sí. lo toma Perón como seudónimo, Sí, ¿no? firmaba como seudónimo. Firmado como seudónimo, ¿no? Y Descartes era un matemático, primero, ¿no? Que después, al ver lo que era el panorama del Renacimiento, ¿no? Esta cosa que no sabía bien a dónde iba, dice, bueno, vamos a pensar matemáticamente. ¿Y cómo partimos? Veamos cuáles son las certezas y usamos la razón. Lo mejor que tenemos y lo que tiene todo el mundo, ¿no? Entonces no es casual que Perón haya utilizado este tema, porque Perón era de planificar, era de traer racionalidad a un mundo que la estaba perdiendo, y es un momento parecido al de ahora. Cuando nos metemos en la actualidad, Sí. está pasando algo que llama poderosamente la atención, porque la ley lo pena, porque Cositorto ha sido sancionado. Sin Exactamente. embargo, el sistema que él, no digo que inventa, pero sí que pone de moda, lo hace el gobierno. Exactamente. ¿Lo podemos explicar? Perfectamente. Porque esta es una parte de una batalla cultural. Expliquemos porque a lo mejor no saben quién es Cositorto alguno. Leonardo Cositorto, un famoso estafador, como parecido a lo que pasó en San Pedro o en otras ciudades, donde hay una estafa de tipo piramidal o Ponzi, se llama, ¿no? Porque en 1920 Ponzi la hizo famosa.
¿En qué consiste esta estafa? Y tiene que ver, decía, con un problema cultural y filosófico también. Porque se ha metido en la cabeza de mucha gente, y uno de los grandes representantes es Milei, la idea que el dinero por sí mismo, independientemente del esfuerzo productivo, genera riqueza, cuando no es así en nada, sino que es al revés. Ese dinero lo que hace es absorber de los que hacemos el esfuerzo productivo para producir la riqueza material que hace la Argentina. Entonces, por eso yo le llamo el club de los parásitos económicos. ¿Qué pasó con ese tema, con el sistema piramidal? Es muy simple. En el caso de la economía son gente que trae dólares, que se pasa a pesos, esos pesos generan una ganancia, por ejemplo, comprando títulos públicos que se ajustan con la inflación, y que luego se retiran, el último paso es clave, se retiran con ganancias enormes en dólares. Si querés damos unos números nada más para ver la estafa esta, que sin producir nada, ninguna riqueza material, ni una gota, absorbe el esfuerzo productivo de nuestro pueblo. Acá tengo una planilla Excel que yo juego un poco con esto, ves que sirven las planillas. Si vemos la evolución de la inflación desde diciembre del 23 hasta septiembre incluido de este año, ¿sabe cuánto fue la inflación? Fue el 159%. ¿No es cierto? Y la devaluación programada, se va achicando el valor del dinero nuestro en relación al dólar, fue solo a 2% mensual. Quiere decir que la diferencia entre 150 y pico y 22, que es la inflación programada, la devaluación, llegó a más de 150%. Eso quiere decir que los primeros capitales, que está demostrado que vinieron a la Argentina traídos por Bausili y por Toto Caputo, trajeron 22.500 millones de dólares. ¿Cuánto ganaron? Más allá del capital inicial, de ganancia neta pura en dólares, limpio de polvo y paja, ganaron 30.000 millones de dólares. ¿Me explico? Es un saqueo a todas luces. No, y además los intereses que cobran en la Argentina no se cobran en ninguna parte del mundo. Es imposible, ni siquiera creo que lo más ilegal, en las drogas, jamás pueden haber una ganancia de esa suma, 30.000 millones de dólares en el transcurso de 9 meses. Ahora, cuando los griegos se detuvieron a pensar, porque en realidad lo que hicieron fue eso, pararse y decir, bueno, ¿qué es esto? Pensemos. Entraron en un juego fenomenal porque su pueblo lo escuchaba, ellos hablaban, y eso se había transformado en el nacimiento incipiente de la imaginaria posterior democracia. Era el debate abierto que se producía allí. El mundo de las ideas en la Argentina parece estar cerrado. Cuando hacíamos referencia antes, y al decir, y además soy secretario del PJ de Morón, la pregunta es, con el estómago vacío, que, como decía Irigoyen, la víscera más sensible que Perón repetía, ¿cómo se hace para hablar de filosofía? Es difícil. Sí, y siempre es posible, siempre es posible. Yo me he dedicado mucho a la enseñanza de la filosofía, ¿no? Y siempre es posible pensar aún en las situaciones más extremas. No solamente es posible, te diría, sino que es necesario, por lo menos para tomar conciencia de lo que uno es. Si uno se está muriendo de hambre, tiene que tomar conciencia de eso y que esto es producto no de una maldición, no de un destino, sino de una injusticia, ¿no? O sea, cuando los griegos empezaron a pensar, como decís vos, descubrieron el pensamiento, ¿para qué lo querían? Pensamos para vivir mejor, para vivir felices. La eudemonía llamaban los griegos, ¿no? O sea, se piensa para poder vivir mejor o para saber cómo vivir, ¿no? Y esto es la política. Vos decís que se piensa en una sociedad de consumo donde el mercado te hace pensar de una manera determinada, como cree Milei,
¿O vos crees que hay un pensamiento superador de eso? Siempre hay un pensamiento superador de esto. O sea, esto es lo que estaba planteando él, ¿no? Pero no está en la prensa eso. No está en la prensa, no está en los medios, no está en las redes sociales, o por ahí aparece, porque siempre hay huecos, ¿eh? Siempre hay huecos donde hay alguien que piense, siempre hay alguien en la red social que dice algo nuevo, algo interesante, ¿no? Pero es lo que él plantea, bueno, estamos viviendo un saqueo, lo vemos delante de nuestros ojos, lo vemos en el Excel, Ahora, y no salimos de eso. si la economía está trabada en la Argentina y el pensamiento no aparece, estamos en un conflicto grande, porque es innecesario, imprescindible, pensar el reemplazo, porque cuando dicen hay que echarlo a Milei, la gente se pregunta, ¿y cómo sigue? ¿Y después qué? Claro. Bueno, hay una cuestión. ¿Vos tenés me una parece. respuesta económica para eso? Sí. Filosófica y económica también. A ver. Filosófica, ¿por qué? Porque no me va a dejar mentir acá el compañero, que toda acción, toda praxis social tiene en el fondo o en el trasfondo un pensamiento. No existe una acción que no esté guiada por un pensamiento, Sí, aunque claro. no sea explícito. Sí. Entonces, esa masa... La reflexión, eso. Exacto. Ese accionar concreto, por ejemplo, el 30 que se habló acá, el miércoles pasado, esas luchas populares, esos cortes de ruta, son de alguna manera una respuesta a se vislumbra también, además de una respuesta a la crisis, se vislumbra una salida popular a la crisis. Entonces, Ese miércoles quedó ya muy atrás, pero más allá de eso, hay algo que vale la pena tener presente y que es el pensamiento reflexivo imperiosamente necesario ante la crisis. Es Exacto. decir, ¿dónde se junta la economía y la filosofía? Que llega un momento que la economía dice, bueno, hasta acá llegué, ahora esto es así y no puedo salir de acá, estoy encasillado en el 2 más 2, que me va a dar siempre 4, no tengo forma de que no me dé 4. Bueno, Y el otro que dice, no, ponerlo uno al lado del otro que es 22. Entonces está haciendo filosofía, está reflexionando que se puede usar el 2 de otra manera. exactamente, ¿no? Ahora, cuando uno tiene esa composición, tiene que tener el tiempo de pensar. Y nosotros decíamos, con el estómago vacío es difícil Qué hacer difícil. filosofía. Irigoyen decía que la víscera más sensible era el bolsillo, pero él repetía esa frase, le gustaba. Y yo no estoy tan seguro de que hoy haya un pensamiento reflexivo que nos lleve a todos nosotros a imaginar desde el pensamiento una solución política, social y económica. exactamente. ¿Vos crees que hay pensadores que están imaginando algo diferente a lo que tenemos? siempre- ¿O están todos embrotados en el tema del mercado? Yo pienso que es una época de mucha confusión, de mucho mercado, pero por lo menos hay que tener ciertos principios rectores, ¿no? O sea, uno, como él decía, ¿no? En la economía, en toda concepción económica siempre hay un trasfondo, si se quiere, filosófico o antropológico, ¿no? El peronismo lo tenía claro. La economía está al servicio del hombre, del ser humano. El centro de la economía es el ser humano. Y esto te ordena de alguna manera cualquier variable económica. Porque esto es bueno, este modelo económico es bueno, favorece a la mayoría, favorece al ser humano, da dignidad, bueno, es bueno. Hace lo contrario, no es bueno. Entonces, cuando uno postula este principio, que el ser humano está en el centro de todo este modelo económico, o de toda variable económica, ahí está diciendo algo, ¿no? Y esto ordena bastante. Faltan, por supuesto, pensadores, pero el pensamiento se da también en la acción, ¿no? O sea, los griegos, inventaron no el pensamiento, la política De también. Tales inventaron. hasta San Agustín pasamos por un distinto Sí. mundo reflexivo del pensamiento. Entonces, Agustín decía que era una cárcel. Bueno, entonces, estamos viviendo un tiempo y un momento de prisión preventiva por culpa de los economistas. Así que defendete. Bueno, hay economistas y economistas. Claro. Por supuesto. Y cochanta, como dice el presidente. Exactamente, el cual, a ese grupo él mismo pertenece. Sí. Digamos que él está para cosas mayores. Sí, para plagiar libros, por ejemplo. Claro, por ejemplo, y para, como decía Carlitos Balá, a la Argentina le queda chica, entonces va todo el mundo a copiar el explicar. discurso de una serie de televisión. También, es evidentemente, pero ahí tiene éxito porque se busca una solución mágica. ¿Sí? Acá es muy sencillo.
en la propia realidad del problema encontramos la solución. Y voy a dar un ejemplo. ¿Cuál es la deuda que generó este gobierno, no que viene de antes? Son 90.000 millones de dólares, lo hemos mencionado, a razón promedio de cada mes 10.000 millones de dólares más de endeudamiento. Efectivamente, en 9 o 10 meses hizo lo que Macri logró en 4 años. Macri nos endeudó en 10.000, en 90.000 en 9 meses. Estamos entonces en ese problema tremendo que tenemos, también está la solución. Porque si ponemos las cosas como tienen que ser, el caballo delante del carro y no al revés, tenemos que plantear que de esos 90.000, 20, ponele como extremo, corresponden a pequeños y medianos ahorristas que hay que preservar su valor. Pero tenemos 60 o 70 que tranquilamente pueden volcarse directamente a la producción, generar bienes y servicios y con esos bienes y servicios generados a través de la producción mejorar el nivel de vida del pueblo, sin que se produzca inflación, creando un circuito virtuoso. Pero hay que echar mano, hay que ponerle cascabel al gato. ¿Sabes qué es eso? Filosofía económica. Claro. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué pasa en Morón, antes de que se vayan, qué pasa en Morón con el PJ? El PJ está... Porque hace rato que no gobierna el PJ, ¿no? Gobierna el Unión por la Patria, donde está encabezado de alguna manera por los dirigentes de Nuevo Encuentro, ¿no? Lucas Guí es el actual intendente. Y yo no soy quien para decirlo, porque de Vicente López, te imaginas, 50 años que no gobernamos. Así que pero ahora estamos bastante en armonía, el PJ, el peronismo con el Partido Nuevo Encuentro, ¿no? Así que estamos trabajando muy codo a codo y, ¿sí? Y bien, ahora hay armonía. Hubo momentos, decirlo alto, estamos trabajando. Estamos trabajando, motivar a la gente. Sí. Bueno, gracias por venir. No, gracias. Lo mismo para usted, compañero, y prepárese que en la radio tengo varias preguntas para hacerle que hoy no tengo tiempo. Estamos a su disposición. La seguimos en cualquier momento. Muy bien. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la